Pito sabía que si lo cogían entonces terminaría en Estados Unidos. Y durante todo este tiempo, 1 año y 6 meses, tiene que haber pensado y muchas veces en este momento, en el momento en el que lo agarrara alguien con un uniforme ecuatoriano, pero sintiera él que quien le tomaba la mano para esposarlo no era sino el tío Sam, los Estados Unidos. Entonces uno tiene preguntas y la primera, la evidente, la común, la que compartimos tú y yo es ¿qué contará? ¿A quién expondrá? Contará, por ejemplo, quiénes le ayudaron a llegar al despacho más alto de la Fiscalía General y le ofrecieron protección para su familia. Familia que, ojo, nunca ha sido procesada por nada. Contará, por ejemplo, de los generales en estado pasivo y activo de la Policía Nacional que le rendían pleitesía y le daban sus servicios a cambio de un pago mensual, algunos de ellos incluso hechos en avioneta en la ciudad de San Borondón, en la provincia del Guayas, y que pagaban efectivo a la policía para que se dedicara a hacer operativos contra la banda contraria, y que fue la policía la que hizo operativos para limpiar a los lobos en la presencia de los puertos y darle vía libre a Ale Fito. Contará quiénes fueron los ministros con los que sí pactó, los que le ofrecieron protecciones y privilegios en las cárceles a cambio de que bajara la calentura en la calle. Contará cuáles fueron los funcionarios del Estado ecuatoriano que le pidieron ayuda incluso para recapturar a gente que se había fugado de la prisión. Contará las campañas políticas que financió, tanto para alcaldías y prefecturas como para autoridades a nivel nacional. Contará las que le pidieron colaboración pero él se negó a financiar. Contará, por ejemplo, quién abrió durante el gobierno de la presidencia de Guillermo Lasso las puertas del dinero público para que sus empresas, en las que lavaban por lo menos 7 millones de dólares, hicieran negocios directamente con el Estado y se convirtieran en proveedores del Estado ecuatoriano. Contará cuál fue el funcionario de ese gobierno que lo hizo. Contará quiénes le ayudaron a fugarse en 2024 en una fuga que humilló al Estado ecuatoriano y que la hoy ex fiscal general Diana Salazar se negó a investigar. Contará sobre los militares que le hacen custodia a la droga que entra por la frontera norte y a los que le hacen saludo a la bandera, a las armas que entran por la frontera sur. Contará a las autoridades en funciones electas por el pueblo que le han ayudado, por ejemplo, en Guayas y en El Oro, a tomar el control de los puertos, de donde sale la mayor cantidad de droga de este país. Contará los pedidos que le hicieron los jueces y fiscales, y a quienes les pagó y a quienes amenazó. Contará las facilidades que le dieron los principales bancos del Ecuador para mover, escucha esto, 30 millones de dólares en sus cuentas y las de su familia. Contará, claro, las rutas, las caletas, los cuates, los socios, los lacayos y lo demás, pero sobre todo y más importante, contará él, a fuerza de repetición y noticiario, que él no es en realidad el gran capo del narcotráfico del Ecuador, que es tal vez el más célebre, que es celebérrimo, pero ni de lejos el que más droga envía, el que más poder tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Que los hay aún más grandes que alias Fito, aún más violentos, aún más poderosos y peor, aún más silenciosos y casi anónimos. En el frente interno, Fito seguramente tendrá que ver el alza de alias Celso y alias Fede, que se acaba de fugar de la cárcel, en las narices de los militares y los policías y los guías penitenciarios. Y serán ellos los que tendrán que seguir la línea de sucesión para convertirse ahora en los nuevos capos de los choneros. En el frente externo, los lobos, que han venido en una tregua de cerca de 30 a 35 días con los choneros, aprovecharán esta caída para intentar tomar control de los puertos y ser no solamente la más importante banda del crimen organizado en minería, sino también el narcotráfico. En el submundo del narco, que soy también el de los jueces, los fiscales, los militares, los policías y los funcionarios, que se han mantenido alrededor del dinero de la cocaína, perdón, muchos buscarán un nuevo patrón que les pague, tan pronto como hoy. Y en el poder, especialmente en el poder político, más de uno se pondrá a rezar que Fito no los nombre. Algunos de ellos en San Borondón, algunos de ellos en otras partes, rezarán todos los días a Santa Narcisita que Fito no abra su boca. Los más avesados rezarán incluso para que a Fito le pase algo, algo que le impida hablar, algo que le impida llegar donde los gringos. Por eso el Estado tiene la obligación de cuidarlo en la roca. Pero si Fito habla y los gringos escuchan, no solamente puede que se caiga el mundo de Fito, sino que derrumbe el mundo de muchos políticos en el Ecuador. Y si calla, en cambio,
si se va con su silencio a una celda gringa por el resto de su vida, si evita un pacto que le permita recuperar su libertad, entonces seguramente habrá tenido miedo. Porque allá los narcos no se fugan, ni estudian derecho a distancia, ni tienen jueces y fiscales de bolsillo, aunque sean generales. Allá los narcos viven el verdadero miedo del oficio. Y el verdadero miedo del oficio del narcotráfico, de la industria criminal, es que todo se invierte. Miren, por lo general el miedo de las personas normales, como tú y como yo, es que nos maten. Pero el miedo de los narcos es que les pase lo que le ha pasado a Fito, que queden con vida, y que su dilema sea si hablar o callar.